Hola pequeños físicos en formación, el día de hoy les voy a presentar lo que es la presión hidrostática, pero para esto primero necesito explicarles qué es la presión normal. La presión es la fuerza que se ejerce sobre una área. Si nosotros realizamos un pequeño esfuerzo sobre nuestra mano, estamos ejerciendo presión. El área en contacto vendría siendo mi pequeño dedo. La fuerza es lo que yo estoy imprimiendo. De otras maneras, aquí tenemos a Isaac Newton ejerciendo una fuerza sobre una pequeña área, ¿verdad? Muy bien. Matemáticamente, la presión la vamos a realizar con la siguiente fórmula. Presión es igual a fuerza sobre el área. La fuerza siempre la vamos a estar midiendo en newtons, o al menos aquí en el sistema internacional, y el área en metros cuadrados. Nosotros podemos calcular la presión tanto en newton sobre metro cuadrado, o bien newton sobre metro cuadrado también va a ser igual a un pascal. Y entonces podemos contestar ahora sí la siguiente pregunta. ¿Qué hace Isaac Newton en un metro cuadrado? Entonces, si nosotros sabemos que newton sobre metro cuadrado es igual a pascal, la respuesta vendría siendo un pascal. Conociendo el concepto de presión, podemos decir que la presión hidrostática va a ser la fuerza de todas esas moléculas de agua que ejercen sobre un cuerpo determinado, y esta fuerza va a ir aumentando debido a su altura o profundidad. En este caso, aquí les traigo un pequeño ejemplo. Tengo aquí un recipiente de agua y otro recipiente mucho mayor, pero con una profundidad menor. Podemos decir que en este recipiente, a pesar de que su masa es menor, hay mucho mayor presión hidrostática, pues tenemos una profundidad mayor que en el segundo contenedor. Nosotros, para poder calcular o para poder entender la magnitud de la presión hidrostática, vamos a tener dos fórmulas que son totalmente diferentes a la de la presión. Tenemos la siguiente. Presión hidrostática va a ser igual a peso específico por la altura, y presión hidrostática va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por nuestra altura, tal cual como lo podemos observar. Ahora les voy a enseñar la aplicación de este fenómeno con dos ejercicios. El primero es el siguiente. ¿Cuál es la presión hidrostática a la que Nemo está sometido si nada a una profundidad de 8 metros? Muy bien, lo primero que tenemos que realizar es colocar nuestra fórmula. Entonces decimos que la presión hidrostática va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por nuestra altura. Muy bien, lo primero que tenemos que saber es cuál es la densidad de nuestro líquido. Esto va a ser un dato. Ustedes ya tienen que saber que siempre de los siempre el agua, y más el agua de mar, tiene una densidad de 1020 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Esta va a ser siempre nuestra densidad del agua de mar. Para el agua normal, para el agua dulce, la densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Teniendo esto, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a empezar a sustituir. Y decimos, la presión hidrostática va a ser igual a nuestra densidad de 1020 kilogramos sobre metro cúbico, que va a ser multiplicado por nuestra gravedad, que es 9.81 metros sobre el segundo al cuadrado. También es un dato que ustedes ya tienen que saber. Y finalmente lo vamos a multiplicar por nuestra altura. Nuestra altura o nuestra profundidad va a ser de 8 metros. Muy bien. Por último, para finalizar, lo único que tenemos que realizar es multiplicar estos tres números. Y entonces multiplicamos
1020 por 9.81 por 8. Y nos va a dar como resultado lo siguiente. Presión hidrostática va a ser igual a 80.000 con 49.6. Y como les había dicho que es presión, lo podemos colocar en newtons sobre metro cuadrado, o esto también puede dar en pascales. Cualquiera de los dos resultados es totalmente correcto. Con la fórmula de presión hidrostática podemos calcular lo siguiente: profundidades, gravedad, pesos específicos, densidad del líquido y nuestro propio fenómeno. En esta ocasión vamos a realizar un pequeño ejercicio en donde vamos a calcular la profundidad. Venga. ¿A qué profundidad vive Bob Esponja si está sometido a una presión hidrostática de 80.000 newtons sobre metro cuadrado? Pues bien, tenemos nuestra fórmula original y lo que tenemos que hacer es despejar nuestra altura o nuestra profundidad, ¿sí? Si nosotros vemos, la densidad está multiplicando a la altura al igual que la gravedad. Estas dos letras se están multiplicando, entonces las podemos poner en un pequeño paréntesis. Y ahora sí, ese pequeño paréntesis que está multiplicando lo vamos a pasar del otro lado del igual dividiendo. De la siguiente manera, tenemos ese pH entre la densidad por la gravedad. Esto me sale muy fea esta gravedad. Por nuestra gravedad. Y entonces decimos que todo eso va a ser igual a nuestra profundidad o a nuestra altura. Muy bien, ahora lo que hay que hacer es pasar a nuestra sustitución y decimos la presión hidrostática va a ser igual a los 80.000 newtons sobre metro cuadrado o pascales entre nuestra densidad. Nosotros ya sabemos que Bob Esponja vive al fondo del mar, en una piña, y entonces decimos que la densidad del agua de mar, como ya se los había mencionado, es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico, y va a ser multiplicada por nuestra gravedad. Si nosotros decimos que Bob Esponja está en la Tierra, entonces decimos que su gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Pues primero vamos a realizar nuestra división que se encuentra en la parte del denominador. Lo demás lo vamos a seguir colocando igual, serían los 80.000 newtons sobre metro cuadrado entre la división que tenemos aquí. Y podemos decir que va a resultar de la siguiente manera: 1020 multiplicado por 9.81 va a dar como resultado la siguiente cantidad: 10.000 6.2. Aquí ponemos los kilogramos con los metros. Aquí voy a borrar un poco de la casa de Bob Esponja, sobre metros cúbicos sobre segundo al cuadrado. Y entonces, si nosotros hacemos esta división de los 80.000 entre los 10.006.2, nos va a salir de la siguiente manera: 80.000 entre 10.006.2, y esto va a ser igual a 7.9 metros. Se le pone metros porque es una altura, y esta sería la altura a la que está a fondo de bikini. Realmente, pues fondo de bikini se encuentra a lo mejor a una altura mucho más, a una profundidad mucho más alta. Sin embargo, en este ejercicio podemos calcular que Bob Esponja
vive a 7.99 metros o 8 metros, podría decirse así. Gracias, nos vemos.